Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto que nos acompañe. Esta noche tenemos un programa especial y es una pequeña entrevista con el presidente del Ecuador, Rafael Correa. Antes de dar paso a la conversación, queremos presentarle una nota. El 23 de mayo del año 2015 fue beatificado Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un hecho sin precedentes que simboliza el reconocimiento a su legado que se manifiesta en su pensamiento, vida y obra, su identificación con las luchas populares, la opción preferencial por los pobres y sus aspiraciones para una vida digna, con paz y justicia social. En el acto de beatificación participaron miles de salvadoreños y salvadoreñas, pueblos de América Latina y el mundo, así como mandatarios de diversos países, entre ellos el de Ecuador, Rafael Correa. Tras su llegada, Correa expresó que Monseñor Romero es un personaje que inspira a continuar luchando día a día por la justicia, la verdad y la solidaridad. El presidente ecuatoriano nació en la ciudad de Guayaquil el 6 de abril de 1963, es doctor en economía y asumió su mandato en enero del año 2007, representando la bandera de Alianza País. Su mandato se ha caracterizado por trabajar bajo la filosofía del buen vivir, que proviene de los pueblos indígenas y ancestrales, y su visión de una nueva sociedad basada en valores distintos, donde el capital no esté sobre el ser humano, y en el que se establece una relación armónica y de respeto con la naturaleza y la madre tierra. En el año 2008, el presidente Rafael Correa logró la reforma constitucional, con el respaldo de una amplia mayoría y con la cual logró reelegirse en febrero de 2013. En su llegada a El Salvador, el jefe de Estado ecuatoriano visitó la cripta de Monseñor Romero en la Catedral Metropolitana de San Salvador para colocar una ofrenda floral a quien calificó como el gigante de la historia latinoamericana. Usted ha acompañado a El Salvador en fechas muy históricas de la reciente época. Pero además, Monseñor Romero, nuestro beato de este día, fue doctor honoris causa de la Universidad Católica de Lovaina, donde usted hizo la maestría en economía. ¿Qué le puede decir a la población sobre esta figura universal? ¿Qué significa para Ecuador? ¿Qué significa para América Latina? Bueno, yo quisiera decirles que primero que El Salvador es un pequeño país, pero inmenso, en ejemplo, en trabajo, en valentía, en martirio. Y siempre hemos seguido muy de cerca a El Salvador, ¿no? En nuestra época de estudiante, cuando asesinamos al señor Romero, yo ahora tengo unos 17 años, pero empezó la guerra civil, yo era dirigente universitario y seguíamos muy de cerca las acciones del Frente Farabundo Martí, la guerra civil, las atrocidades que se cometían, como en el 86, el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Abuca, encabezados por Ignacio Yacuría, etc. Así que siempre es una gran alegría volver a este país al que admiramos tanto, un país realmente heroico. Una pequeña precisión, Monseñor Romero, me parece que el doctorado honoris causa fue de la Universidad de Leuven. Hay dos Lovainas, ¿no? Leuven, que es la lovaina en flamenco, y Lovaina, que es la universidad en la parte francófona. Y sobre lo que significa, pues, Monseñor Romero, o sea, a nivel de América Latina, un ejemplo, su beatificación, un signo de los tiempos, junto al nombramiento del primer Papa latinoamericano, una iglesia que mira hacia los pobres, hacia los países en transición hacia el desarrollo, una iglesia que vuelve a su opción preferencial por los pobres, como era Puebla, Medellín, etc. Y en lo personal, pues, como le decía, siempre hemos seguido a El Salvador y sabemos, siempre supimos lo que era Monseñor Romero. Para nosotros, como presidente, como persona, es un verdadero compromiso lo que nos presenta Monseñor Romero, una verdadera inspiración. Muchos perseguimos lo que persiguió Monseñor Romero, una tierra de justicia, de dignidad, de equidad. Ojalá podamos hacerlo con algo de la valentía, de la frontalidad que mostró Monseñor Romero. Tal vez usted, con el tema de la Revolución Ciudadana, que ya cumplió 8 años, que llegó por este gran movimiento País, Patria Altiva y Soberana, ¿cómo ha avanzado esta revolución, presidente? Vemos que hay un acompañamiento ciudadano al esfuerzo del presidente Correa en varias áreas. ¿Qué nos puede decir? Que gracias a Dios y al mal gusto del pueblo ecuatoriano gozamos todavía de un muy amplio apoyo.
Siempre las encuestas nos ponen 74, 76%, algunas veces 80%. Las mismas encuestas de oposición, que normalmente nos reducen 20 puntos, nos ponen al menos en 60%. Entonces, gracias a Dios gozamos todavía de un inmenso apoyo popular. Pese a nuestros errores, toda obra humana tiene errores, pese a un año extremadamente difícil como el 2015. Ecuador es un país exportador de petróleo, se desplomó el precio del petróleo, es un país dolarizado, se apreció el dólar. Pero hemos sabido capear el temporal bastante bien. Miren, nosotros decimos que Ecuador ya cambió. Eso no significa ni de lejos que hemos resuelto todos los problemas. Pero lo que sí significa es que los ecuatorianos jamás permitiremos que el pasado vuelva. Esos gobiernos traidores, entreguistas, que había para concursos de belleza y no había para educación, que no había ni para cambiar los focos en los quirófanos de los hospitales. No era falta de recursos, era indolencia, falta de ganas, saqueo, corrupción, entreguismo, elitismo. Entonces, a ese Ecuador, los ecuatorianos jamás vamos a volver, pero todavía falta muchísimo por hacer. Presidente, El Salvador a partir del año 2009 cambia de gobierno y es el primer gobierno de izquierda con el presidente Funes. Ahora tenemos un año, recién va a cumplir el profesor Sánchez Serén. No siempre hemos tenido el acompañamiento de los medios de comunicación. Incluso, pregúntenle a Monseñor Romero. Monseñor Romero decía que es una lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos. Decía no poder confiar en la noticia del periodo, dice, del periódico, la televisión, la radio, porque todo está comprado, está amañado y no dicen la verdad. Usted siempre ha tenido ese tema con los medios, incluso ha aprobado una ley de comunicaciones, ahora tiene medios públicos. ¿Cómo ha librado esta batalla mediática en Ecuador? Pero mire cuántas mentiras hay. Por ejemplo, la ley de Correa. Bueno, si podemos aprobar leyes porque tenemos el apoyo del pueblo ecuatoriano, pero en realidad esa ley se incluyó en la transitoria cuarta de la Constitución del 2008, que fue aprobada por la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano, 63, 64%, en las urnas. O sea, el pueblo ecuatoriano ordenó esa ley de comunicación. La bloquearon por todas las formas los medios de comunicación. Ya había una ley de la dictadura, pero solo para los medios audiovisuales. Una ley terrible, donde se puede clausurar medios, con un consejo donde tiene mayoría el gobierno, etc. Tenía mayoría, pero no incluía los medios impresos. Entonces, los medios impresos hicieron una campaña para no dar paso a esa nueva ley ordenada en las urnas y en armonía con la nueva Constitución. Llamé a una nueva consulta popular en el 2011, volví a preguntar, el pueblo ecuatoriano dijo, sí, queremos la ley de comunicación, nos dio más del 70% de los escaños en la Asamblea Nacional y pudimos aprobar la ley. Pero ¿cuál es la versión al mundo? La ley de Correa. Cada vez que se sanciona un medio, la ley no permite clausurar ningún medio. Sí sanciones pecuniarias de $3.000, si es que, por ejemplo, acá hay una discusión. El diario de Loja, que es una ciudad muy importante, capital de la provincia de Loja, no publicó la rendición de cuentas del alcalde de Loja. ¿Usted cree que no es una noticia de interés público? Como no lo publicó, se los multó con $3.000. Dicen que el gobierno es el que quiere definir qué es noticia o no. Eso no hace el gobierno, es una superintendencia autónoma al gobierno. Aunque yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha hecho la superintendencia, pero así se tergiversa todo. Entonces es una lucha constante contra esto que tantas veces denunció Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Mire, los medios de comunicación son un poder, sin lugar a dudas, pero que no están vendiendo corbatas, discos compactos, están transmitiendo, generando un derecho, el derecho a la información, fundamento para la cohesión social, para la misma democracia. Eso no puede estar pues en manos de libre mercado, de empresas con fines de lucro. Todo poder debe ser regulado por la sociedad, el poder económico, social, etc. Eso es lo que ha hecho el pueblo ecuatoriano de forma absolutamente democrática, pero están indignados porque siempre estuvieron acostumbrados a hacer lo que les venga en gana. Durante la breve estancia del mandatario ecuatoriano y en la entrevista que se diera a Gente B, el presidente Rafael Correas también nos habló sobre la construcción de la patria grande y el liderazgo del también presidente venezolano Hugo Chávez. En el caso de la integración de América del Sur a través de UNASUR, Unión de Naciones del Sur, recuerde que nuestro primer secretario general, Néstor Kirchner, falleció en el ejercicio del cargo. Y las personas son importantes, los liderazgos son importantes. Luego fallece Hugo Chávez. Entonces estamos retomando el impulso integrador, ya tenemos edificios preciosos, la sede está en Quito, pero
se avanza en el proceso, siempre se puede hacer las cosas más rápido y de mejor forma. Y hay gente, es claro, que no quiere la integración o que no ha entendido la conveniencia de la integración. Bueno, no quieren mucho porque tal vez les conviene más seguir sometidos al norte, y otros no lo entienden porque creen todavía en esto del libre mercado, el sálvese quien pueda, que las relaciones con otros países deben ser competencia, no hay coordinación, articulación. Son procesos, por eso ha tenido tanto problema el Banco del Sur, la nueva arquitectura financiera del sur, etc. Y a nivel de comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe, yo en estos momentos tengo la presidencia, también se avanza, y ahí tal vez un poco más rápido, más avanzado, ¿no? Y la idea es que ese sea el foro donde se procesen conflictos, coincidencias, se armonicen políticas en la América Latina y el Caribe, y dejar la OEA ya como un espacio para encuentros entre bloques. Latinoamérica y el Caribe y América del Norte, al norte del Río Grande, Estados Unidos y Canadá. Porque si no, vamos a ser aplastados por los países hegemónicos. Imagínense El Salvador, Ecuador, procesando un conflicto individualmente contra Estados Unidos en OEA. Es un absurdo. Además que la OEA siempre ha sido influenciada, yo diría determinada, por los intereses de los países hegemónicos. Fidel lo llamaba el Ministerio de las Colonias. Presidente, en la línea de estos cambios en América Latina, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, habla de que Ecuador es el país con mayor crecimiento en la región. ¿Cómo han logrado esto? Y también se tergiversa en los medios, pero ¿cómo lo han logrado? No, la verdad no la podemos ocultar. La verdad, hemos tenido grandes logros a nivel económico, social. No somos el país que más crecemos, sí somos de los que más crecemos y tal vez de los que tienen mejor crecimiento, porque cuidado, hay que ver la calidad del crecimiento. Después tener altas tasas de crecimiento, pero por ejemplo, si yo regalo el petróleo, va a haber un crecimiento del PIB, pero toda la plata se va a ir afuera. Si no hay buena distribución del ingreso, toda la plata se va a concentrar en pocas manos. Si no hay una buena acción colectiva a través del Estado, la plata, los recursos se van a dispersar y no va a haber carreteras, colegios, hospitales, etc. Felizmente todo eso ahí en Ecuador hemos tenido un crecimiento de gran calidad, pro pobre indudablemente. La pobreza ha disminuido por crecimiento y distribución con altísimas tasas de empleo. Usted puede tener crecimiento empobrecedor, crecimiento que genera desempleo por un avance tecnológico y concentra la plata en pocas manos y mucha gente desempleada. Tenemos la tasa de desempleo más baja de América Latina y cada vez diversificamos más la matriz productiva para que sea un crecimiento sostenible en el tiempo. Esas claves las tiene usted con un equipo de trabajo que acompaña, con un movimiento social que no le hace huelgas. ¿Cómo? Bueno, ciertos movimientos sociales, entre comillas, que es una de las cosas que debe reflexionar nuestra América, no nos hace huelga no porque no quiere, sino porque no puede, porque nadie le haría caso. Pero sí tenemos como adversarios, para variar, como Evo, etcétera, la izquierda torpe, la izquierda infantil, del todo nada, que es la mejor aliada de la derecha. Algunos supuestos dirigentes indígenas, de trabajadores que están perdidos en el tiempo y en el espacio. Y hay que reflexionar mucho sobre movimientos sociales, porque de repente aquí están los representantes de la sociedad civil, y uno que entonces representante de los marcianos. O sea, ganar elecciones es un pecado y ya uno debe ser representante de la sociedad civil, y normalmente, no normalmente, pero frecuentemente, esos representantes de la sociedad civil, entre comillas, son los perdedores de las elecciones y quieren imponer sus agendas ahora hablando en nombre de la sociedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que así como las organizaciones sociales pueden fortalecer la democracia, malas organizaciones sociales, que las hay, puede debilitar esa misma democracia. Quiero recetas mágicas, y le decía, primero, tengo un extraordinario equipo de trabajo. Segundo, los países no cambian por un iluminado, cambian por decisión de todo un pueblo. Pero les decía, la clave, el principio del desarrollo es el cambio en las relaciones de poder, que el poder pase de las élites a las grandes mayorías. Y de ahí viene la parte técnica. Entonces, eso es lo que estamos construyendo en Ecuador. Ecuador tiene una de las islas más bellas del mundo, las Islas Galápagos. ¿Y cuál es la agenda que usted tiene en el tema medioambiental, sobre todo con este cambio climático, para proteger estas áreas y otras que tienen nuestros países? Bueno, ya que toca el tema justo a principios de julio, pocos días antes de la venida del Papa Francisco, que nos va a visitar el 5, 6, 7 y 8 de julio al Ecuador, tenemos la cumbre ambiental en Galápagos, como un esfuerzo para instaurar anualmente esta cumbre, donde académicos, científicos de todas partes del mundo van a reflexionar sobre el cambio climático. Sinceramente hemos hecho mucho también, Ecuador está a la vanguardia. Nuestra
Constitución es la primera en otorgarle derecho a la naturaleza. Acabamos de romper el récord Guinness en reforestación en un solo día. Como ejemplos emblemáticos, pero hemos mejorado muchísimo el cuidado de nuestros parques ambientales, de nuestros parques nacionales. Prácticamente un quinto de la población del territorio, del territorio ecuatoriano, son áreas protegidas o parques nacionales. Y tenemos propuestas que están siendo acogidas a nivel mundial. Hace poco me invitaron precisamente al Vaticano en un evento con las Naciones Unidas para hablar del cambio climático por la nueva encíclica que el Papa Francisco, muy acertadamente, por primera vez en la historia de la Iglesia, va a sacar sobre este tema, sobre el cambio climático, cuidado de la naturaleza, etc. Por ejemplo, que el problema básico nuevamente es cuestión de poder a nivel mundial y la solución, justicia ambiental. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que contaminan? Los países poderosos. ¿Quiénes son los países que producimos bienes ambientales? Por ejemplo, los países de la cuenca amazónica. Si los países desarrollados producen conocimiento, si yo copio un software, me voy preso. No es solo que me multan, me voy preso. Pero que ellos contaminen el área puro de la Amazonía, que roben el área puro de la Amazonía, no pasa absolutamente nada. Esto es una cuestión de poder y es una cuestión de justicia ambiental. El primer paso para resolver el gravísimo problema, porque esto no puede destruir a la humanidad, el gravísimo problema del cambio climático y el calentamiento global. Presidente, usted ha acompañado el cambio de gobierno 2009, cambio de gobierno 2014, ha estado en esta fecha tan importante como es la beatificación. ¿Cuál es el amor con El Salvador? Le insisto, nosotros seguimos muy de cerca el caso salvadoreño. Son varias, ya que me preguntas, son cosas de aspectos un poco personales también. Yo tuve una infancia muy pobre, pero uno de los países que solo salí al exterior una vez, 2 veces, antes de los 18 años. Y una de las veces que salí fue a El Salvador, porque fui como representante del Ecuador a la Conferencia Interamericana de Scouts en Guatemala y bajamos a El Salvador y nos quedamos unos 3 días aquí. Justo antes de que empiece, Monseñor Romero, ni lo sabía en ese entonces, era el arzobispo, y poco tiempo después fue su asesinato y empezó la guerra civil. Luego, pues, le insisto, en la universidad seguíamos muy de cerca los acontecimientos de un pueblo heroico como El Salvador, pues éramos jóvenes de izquierda, queríamos la liberación de nuestros países, seguíamos de cerca el caso nicaragüense, etc. Y, por supuesto, el caso salvadoreño. Luego estudié en Lovaina, donde estuvo un querido amigo que me acompaña y siempre lo veo cuando vengo acá, pues de mis mejores amigos, que estudiamos juntos nuestra maestría, y él había trabajado también con equipos de Monseñor Romero, entonces conocí mucho más profundamente la realidad de El Salvador. Y luego, por diferentes motivos, incluso antes de ser presidente, algún rato estuve por aquí en un seminario como presidente. Ustedes han enumerado algunas de las ocasiones en que me ha tocado venir a este país que, insisto, lo admiramos mucho. Es un pequeño país en territorio, pero inmenso, en coraje, en valentía, en entrega, en sacrificio. Y para nosotros es un ejemplo El Salvador. Presidente, un mensaje para el pueblo salvadoreño hoy en esta beatificación. Primero, de gratitud por habernos recibido también, de admiración y de esperanza, a seguir luchando con el ejemplo de ese extraordinario salvadoreño, latinoamericano, ser humano, como fue Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y hasta aquí llegamos con la conversación con el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, a quien agradecemos muchísimo que haya hecho un breve espacio en su apretada agenda para que usted, amiga, amigo, televidente de Gente de Opiniones, pueda conocer la versión del presidente sobre lo que está ocurriendo en América Latina y sobre todo la presencia del mandatario en ese hecho histórico tan importante para el país como ha sido la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Recuerde que el día de mañana usted tiene una nueva cita aquí en Gente de Opiniones a las 7 de la noche.